No dejes que te intimide el sentir que ya hay muchos podcasts allá afuera. El tuyo va a ser único por el simple hecho de que lo estás haciendo tú y no la otra persona que tiene el otro podcast. Así que dale tu twist, que tengas muy claro cuál es el público al que le estás hablando y anímate a lanzar tu propio podcast, porque de verdad puede ser la mejor herramienta de crecimiento tanto personal como laboral, y cuando veas hacia atrás te vas a dar cuenta de todo el impacto que tuvo. ¿De quién? De Paola Elisa. ¿Te gusta? Españoles. Seguimos en el mes de festejo del 6º aniversario de Negocios Entre Pañales y hoy quiero contarte por qué este podcast ha sido la mejor herramienta de crecimiento a nivel personal y a nivel de negocio. Así que si estás pensando en lanzar un podcast, no lo pienses, pero ni tantito. De hecho, yo tuve un curso con Mar del Cerro y con Wendy Bosch sobre por qué lanzar tu podcast, por qué encontrar tu voz es tan importante. Y hoy quiero compartirte, después de 6 años, cuáles han sido las razones que hoy le veo viendo hacia atrás que más han empujado mi vida personal y mi vida laboral. La razón número 1 de que esto ha sido una gran herramienta de crecimiento es el networking que me ha dado tener un podcast. Y es que hay algo mágico cuando ya tienes un arte, cuando ya tienes un programa en Spotify o en iTunes o en YouTube, y es que te atreves a contactar a cualquier persona que admiras muchísimo para pedirle una entrevista. Esto es de verdad, by far, lo mejor que me ha pasado gracias al podcast, porque pedirle un tiempo para irte a tomar un café con una persona que admiras muchísimo es algo verdaderamente intimidante, ¿no? Es algo en donde dices, ay, ojalá un día coincidamos, ojalá un día alguien me la presente, o escuchas los podcasts que ha hecho con otras personas, pero tener las credenciales de tocar su puerta y decirle, hola, oye, me encantaría invitarte a una entrevista conmigo, a que yo pueda, como dicen en inglés, pick your brain y hacerte las preguntas que quiero y tenerte en mi espacio, es maravilloso, ¿no? Y es algo que creo que al principio me daba mucha pena cuando apenas era mi episodio 3, 4, 5, entonces esos episodios los llené como de personas que ya conocía, personas en las que ya confiaba, que ya no tenía pena con ellas, porque pues obviamente entre menos conoces a la persona, más pena te da. Pero apenas llegué al episodio 50, me acuerdo que ya sentía que ya tenía esta autoridad, ¿no? Que ya era un podcast que llevaba existiendo casi un año, que ya era un podcast en donde habían salido muchas personas, muchas mujeres, que eran referentes para otras, y todo se empezó a hacer más fácil. Me acuerdo que en una entrevista que escuché con Pat Flynn, quien tiene bastantes podcasts y tiene mucho tiempo más que yo, él decía que en el momento en el que llegas a tu episodio 30, te das cuenta que esto es en serio, ¿no? Que no lo estás haciendo de juego, no lo estás haciendo nada más por la motivación de tener algo nuevo, que a veces solamente dura 1 o 2 meses, sino que esto de verdad va en serio y que has puesto las herramientas, los procesos, los hábitos correctos para mantenerte creando contenido. Así que cuando ya llegué al 50, sentí toda esa fuerza de esto es algo de verdad, es algo que me la creo, es algo que me ha salido muy bien durante otros episodios, porque ya me lo dijeron los testimonios, que les encantó la entrevista, les encantó la persona que seleccioné, les encantó la historia que compartieron. Y bueno, voy a seguir haciendo más de esto. Así que, número 1, el network. Número 2, pues lo que me ha dado el networking, que es el aprendizaje constante. Yo creo que todas las ideas en cuanto a cómo criar a mis hijos, por qué la importancia de los hermanos,
cómo asegurarme que estoy pues yendo a las fuentes más confiables para pedirles consejos cuando tiene que ver con medicina basada en evidencia o con prácticas de crianza también basadas en evidencia. Todo eso ha sido gracias a los referentes que he tenido en el podcast, gracias a los libros que me recomiendan, a las otras cuentas de las que me hablan, a las ideas. Y es que es como si yo viviera en un país en donde tengo acceso a todas estas personas, ¿no? Antes solamente podía pasar así, que tú hablaras con tantas mentes increíbles. Pero hoy, desde la comodidad de mi closet, puedo hablar con todas estas personas que admiro tanto y hacerles estas preguntas que me van a ayudar a elevar mi propio juego, mi propio negocio, mi propia crianza. Y bueno, ese aprendizaje para mí es fabuloso. Yo soy como una junkie de aprendizaje. Me encanta, tengo una adicción tremenda. Todo el tiempo estoy leyendo, escuchando audios, pero no hay como cuando te lo comparten uno a uno, como cuando esa historia realmente resuena contigo porque te la están contando. Así que ese es el punto número 2, súper importante. Y el punto número 3, que ha ayudado tremendamente a mi negocio, es el tener una herramienta en donde continuamente le estoy ayudando a mi público, a mi audiencia, a mis futuras alumnas, porque no solamente es que escuchen mi voz y que digan, ay, bueno, me gustó esta entrevista que hizo, sino que me dejan participar con ellas en un momento muy íntimo, en donde alguno de mis consejos se le queda y lo aplica y ve que tiene un resultado. Entonces, con eso también lo que obtengo, pues, es su confianza, es el que cada semana estén ahí escuchándome. La cantidad de suscriptores que tiene este podcast es de verdad que increíble, porque hoy ya solo con que el episodio se publique genera las escuchas. A veces ya ni siquiera lo tengo que promocionar en Instagram. Hay quienes me dicen, ay, es que ya no he visto que pones tantos posts el del nuevo episodio de la semana. Y es porque el 90% de las personas que lo escuchan ya lo reciben de manera automática. Si tú todavía no lo recibes de manera automática, dale clic en el botón de suscribir, ya sea que estás en YouTube, que estás en Spotify, que estás en Amazon Podcasts, y así solita la herramienta te va a recordar cuando salga un episodio nuevo, te lo puede descargar para que lo tengas listo por si te vas a ir en algún avión y no tienes Wi-Fi, que ya sepas que tu episodio está ahí descargado para ti. Y bueno, eso ha sido para mí increíble porque después todas las personas que me escuchan, que les gusta mi contenido, que se sienten identificadas con lo que hablo, se han convertido en mis alumnas. Así que todas las emprendedoras de la comunidad de negocios entre pañales, que es mi membresía online, vienen del podcast. Las personas de mis cursos de Lanza tu Curso Online, que hoy en día son coaches, son asesoras, son consultoras y quieren lograr tener más eficiencia de tiempo para viajar, para tomarse unos meses, para estar en las tardes con sus hijos, sin sentir que cada hora que trabajan es la hora que les pagan. Pues bueno, de ahí se enteran, gracias a mi podcast, se enteran de la historia de otras alumnas que ya lanzaron sus cursos, del impacto que esto tuvo en su vida diaria, se enteran de cómo es la comunidad, qué tipo de temas vemos, que si cada mes nos enfocamos en un tema principal y eso tiene un impacto gigante en nuestras acciones. Entonces, al final, pues es esta constante promoción en mi negocio sin estar realmente vendiendo, porque no es que yo te ponga publicidad, simplemente te platico de lo que me apasiona y por qué trabajo en lo que trabajo, porque, pues bueno, esto es mi propósito de vida. Y uno de los puntos más importantes que han hecho a este podcast la mejor herramienta de crecimiento es el tratarlo como una inversión, porque, bueno, aquí hay horas y horas entre creación de artes, creación de plataformas, subir el contenido, editar el contenido y literal lo veo como una inversión de mi negocio. Así como quien invierte en tener una tienda en una de las calles principales de una ciudad o quien invierte en tener empleados para que puedan darle el mejor servicio a las personas que llegan a un banco o en uniformes o en lo que quieras que tiene una empresa. Para mí una inversión muy importante tanto para mi conocimiento como mi negocio, como mis relaciones y mi aprendizaje diario
es el tener este podcast y el pensar en que pues no necesito tener patrocinadores porque al ser tan importante para mi desarrollo, lo patrocino yo misma. El lugar en donde está en la nube, las ediciones, los artes, o sea, todo lo que sucede aquí adentro, yo soy la principal inversionista. El 100% de las acciones de este podcast son mías y no me arrepiento pero ni tantito, porque el nivel de conocimientos, el nivel de networking, el nivel de apoyo, de buenos consejos que he recibido gracias a este podcast me ayudan a que de verdad sea de las mejores inversiones que he hecho. Y bueno, si estás pensando entre tener un canal de YouTube, tener un podcast, te cuento las razones por las que para mí hizo mucho sentido. Número 1, quería compartir un espacio íntimo con ustedes. Quería que me pudieras escuchar en el coche o mientras lavas los platos o mientras tienes a tu bebé dormido encima y te pones unos headphones. Para mí era muy importante no estar requiriendo que me voltearas a ver, porque a veces lo único que hago es hablar y con la voz es que podemos realmente conquistar y transmitir ideas increíbles, ¿no? Entonces, de verdad que para mí el que pudiera participar en estos momentos tan personales contigo era súper importante. Número 2 es el que un canal de YouTube o un canal en donde yo tuviera que subir videos iba a requerir el doble, triple, cuádruple del tiempo entre arreglarme, hacerme el pelo lindo, recoger mi casa, maquillarme. Iba a ser una producción muy grande. Y bueno, por más que yo haga batching, saben que amo el batching, pues igual toma tiempo, igual no es tan real como cuando se te ocurre una idea maravillosa y dices, la voy a ir a grabar a donde sea. Yo tengo episodios que he grabado hasta en la playa porque en ese momento yo estaba súper inspirada y quería grabar. Y siento que con un canal de YouTube sería lo opuesto, ¿no? Cada vez vemos también contenido un poquito más sencillo, pero sí sería más fácil definitivamente subir las cosas en audio que audio y video. Y bueno, el otro gran punto es que para mí, al estar lejos de muchas de las personas que entrevisto, es mucho más factible hacerlo por audio porque a veces el video es más difícil de que quede bien o no necesariamente tenemos un buen enfoque, una buena iluminación. Y yo quería darle prioridad a las entrevistadas. Quería tener invitadas de varios países porque pues mi familia es multicultural. Yo he vivido en México, en Panamá, tengo amigas de todas partes del mundo. Y yo decía, es que yo no solamente admiro a unas cuantas, yo admiro a personas que ni siquiera he conocido, que ni siquiera he pisado el país en donde están. Y la forma de hacer eso, pues, es con un audio, ¿no? Porque con video esos valores de producción son mucho más difíciles de obtener cuando, pues, hay personas que están filmando en lados completamente distintos del mundo. No te detengas por sentir que tu voz suena rara. A todas nosotras nos pasa. No estamos acostumbradas porque pues estamos escuchándonos desde dentro, ¿no? Así que no dejes que eso te intimide. No dejes que te intimide el sentir que ya hay muchos podcasts allá afuera. El tuyo va a ser único por el simple hecho de que lo estás haciendo tú y no la otra persona que tiene el otro podcast. Así que dale tu twist, que tengas muy claro cuál es el público al que le estás hablando y anímate a lanzar tu propio podcast, porque de verdad puede ser la mejor herramienta de crecimiento, tanto personal como laboral, y cuando veas hacia atrás te vas a dar cuenta de todo el impacto que tuvo. Espero que este episodio te haya gustado muchísimo y si te gustó, si te sirvió, si crees que conoces a alguien a quien pueda inspirar, no dejes de compartírselo. Y tú y yo nos vemos el siguiente lunes en un episodio más de Negocios entre Pañales.